nos acompaña el doctor Santiago Párraga Garabi. El doctor es especialista en medicina crítica y terapia intensiva en la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Técnica de Manabí y es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos para Pacientes con COVID-19 del Centro Cardio-Neurovascular Pavón. El día de hoy nos acompaña con el tema humanización en tiempos de COVID. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para hablar de humanización, pues nosotros tenemos que primero saber y entender qué es lo que estamos haciendo mal como humanos, porque hablar de humanización es hablar de humanos, pero algo no estamos haciendo bien y por eso es que se crea un programa para humanizar o para sensibilizar al personal de salud ante la atención a los pacientes. Entonces, ¿y por qué es esto? Porque muchas veces caemos en la deshumanización, que tiene aquí algunos conceptos que van de la mano, como por ejemplo la despersonalización. Como personal de salud, a veces cuando manejamos muchos pacientes, estamos muy estresados, estamos con diferentes tipos de pacientes, algunos que colaboran, otros que no. Entonces llegamos a una etapa en la cual esa vocación que tenemos de atención a las personas se pierde y empezamos a ver a las personas o a los pacientes como una cosa, como un número, como un número de cama, un número de cubículo, o la persona, o decimos, no, lo identificamos por otros, como por ejemplo, no, es el paciente que más llama, el paciente o la familia que más molesta. Entonces lo cosificamos, lo clasificamos en una categoría donde ya no lo consideramos como un paciente, sino como algo, como una cosa, digamos así, ¿sí? Perdemos también la confianza en los pacientes. A veces son los pacientes, uno entrega, digamos así, toda la atención, pero ellos con el tiempo vamos generando desconfianza y también pues insatisfacción cuando uno pues trata de ayudar a las personas y en vez de recibir un agradecimiento o por lo menos el paciente se siente insatisfecho, ¿sí? Entonces el sistema de salud también nos engloba en una burocratización, ¿sí? En lo cual se vuelve difícil implementar algo, hacer un nuevo plan, hacer un cambio. ¿Por qué? Porque tienes que pedir autorizaciones y muchas veces cuando ya llega al final o no lo autorizan o a la final uno pues ya desiste de hacer un cambio en la unidad, digamos. El paternalismo pues también se refiere a lo que también nosotros como personal de salud pues decimos y tomamos decisiones sobre el paciente, lo cual muchas veces necesitamos su autorización o de la familia. Y también depende de la formación. A veces los líderes o la gente que encabeza son puestos a dedo, digámoslo así, por la política y no tiene el conocimiento, no tiene las capacidades para manejar una institución y tampoco pues, para cambiar las situaciones en pos de mejora. La tecnología también se ha vuelto una barrera muchas veces porque su mal uso puede caer en generar esta barrera porque pues, llegan los pacientes y o los familiares, en vez de permitirles ingresar, o los familiares también toman la medida de tomar fotos para poder buscar la forma de denunciar o exigir más, ¿sí? Y también pues la tecnología, cuando no la manejamos bien, pues genera distracción en el personal que puede cometer o llevar a errores. Entonces eso es lo que nosotros pues conocemos o lo que nos ha llevado a la deshumanización, ¿sí? Pues alguien nos dijo que éramos superhéroes y nos creímos y dejamos de lado los sentimientos de las personas con las que trabajamos, ¿sí? Esto es muy importante, pues muchas veces nosotros vemos que la cabeza o el líder o el coordinador de las unidades o el coordinador de una área, ¿sí? Enseña con el ejemplo. Y vemos pues que siempre pues lo que más como seres humanos, lo que más fácil es aprender es el mal ejemplo. ¿Sí? Si vemos un coordinador que no saluda, que trata mal a los familiares, a los pacientes, pues
vamos a tener empleados o seguidores de él que van a actuar de la misma manera. Entonces eso tenemos que nosotros, los que estamos en la coordinación, pues para cambiar, porque tenemos personas atrás que van a seguir nuestro ejemplo. Entonces, la evolución sanitaria, pues desde sus principios ha ido cambiando, como todos sabemos, al inicio, pues era empírica, no se conocía sobre ciencia, y después empezamos ya a cambiar hacia hacerla curativa, ¿sí? A resolver el problema, después ya empezamos a hacer la preventiva, ya con la época de las vacunas y los antibióticos, ¿sí? Empezamos ya en 1980 para acá, pues empezamos con lo que es calidad y seguridad del paciente, lo empezamos a hacer segura, pues sin embargo, pues todavía no está completo esta evolución. Y ahora, pues con la humanización, hemos dado un paso más adelante y haciendo más segura, de mejor calidad y más afable, digamos así, la atención de nuestros pacientes. Eso es lo que se quiere lograr con la humanización, con este proyecto. Se quiere llegar a llegar al concepto de que la humanización no es más que la atención centrada en el paciente. O sea, que nosotros tenemos que considerar al paciente como algo que necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, y que el paciente no viene solo, sino que viene con la familia, y que nosotros debemos darle toda la atención, garantía y todo lo mejor para brindarle esa atención de calidad y humana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la humanización? Pues primero, devolver la vocación al personal de la salud que lo ha perdido. Todos pues decidimos, que todos los que estamos en salud, lo hacemos porque decidimos en algún momento de nuestra vida ayudar a las personas con nuestro accionar, con nuestro trabajo, con nuestra labor. Y, sin embargo, pues con todo lo que hablamos de deshumanización, pues perdemos, o esa vocación se va perdiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros lograr o cuáles son los objetivos de la humanización? Lograr que devolverle la vocación a ese personal de salud a través de la empatía, que sienta como que estuviera en la situación en la que se encuentra el paciente, en la situación en la que se encuentra la familia, y cómo quisiéramos que nos traten si fuéramos pacientes. Mejorar la comunicación. Muchos de los problemas, yo creo que más del 90% de los problemas, en todo sentido, es la mala comunicación. Si no hay comunicación entre dos personas, pues ahí empiezan los problemas. Y pues también la dignidad de los pacientes. No olvidar pues que nosotros tenemos que respetar todo en relación al paciente, su entorno, por ejemplo, si es religioso, su tipo de religión, etcétera, ¿sí? Debemos también, pues, dentro de los objetivos, tratar de eliminar barreras que impidan que esté con la familia y que impidan una buena comunicación, que impidan, a veces los familiares también quieren ser participativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminamos las barreras? Pues cambiando los horarios, mejorando o pidiendo la participación de los familiares. Esa siempre tiene que ser voluntaria, pero tiene que también nombrárselas cuando se da el informe. Y pues también poner ciertas actividades que pueda hacer los familiares. Tampoco el objetivo no es que el familiar se dedique a cuidarlo exclusivamente al paciente en todo sentido, sino que haga ciertas actividades para que el paciente se sienta acompañado, sienta menos soledad, presión, dolor, ¿sí? Y más bien pueda recuperar rápidamente. Y a su vez, pues dentro de los objetivos también prevenir el objetivo de la humanización, pues aparte de todo ello, es prevenir secuelas que puede generar una hospitalización prolongada, sobre todo en pacientes críticos, el rechazo en relación a las actividades que realizamos, ¿sí? Y también pues lo que es en relación al personal, el burnout, evitar que nuestro personal se nos queme. Para ello, pues el proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, que nació en España de la mano del doctor Gabriel Heras, ¿sí? Ellos pues nos proponen 8 claves para lograr estos objetivos que acabamos de mencionar, ¿sí? A través de primero flexibilizando los horarios de visita, ¿sí? Haciéndolos un poco más amplios de acuerdo a las realidades de las instituciones. Pues no nos dice abra las puertas y que todos vengamos a la visita, sino
que todo esto, este proyecto debe ser, pues como se dice, proyecto, debe ser organizado, ¿sí? Debe haber una comunicación con todo el personal antes de realizarlo. No podemos llegar de la noche a mañana a abrir las puertas porque ni la familia va a saber qué hacer ni el personal va a tener eh, todas las, vamos a cumplir todas las necesidades del paciente con la familia, ¿sí? La comunicación, como hemos hablado, pues debemos mejorar la comunicación entre el personal, pues médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapistas y todos los tecnólogos que nos ayudan a mejorar la condición del paciente y a su vez todos ellos, todo el personal de salud con la familia y con el paciente. ¿Para qué? Para justamente limitar o evitar esos problemas que a futuro se pueden presentar. Tenemos que estar pendientes del bienestar del paciente, lo que el paciente quiere y necesita. La participación de las familias, como le dije, no debe ser obligatoria, debe ser voluntaria y de acuerdo a las capacidades que pueda el familiar hacer, ¿sí? No debemos olvidarnos también del personal de salud que necesita también su espacio, necesita su tiempo, sus turnos adecuados, no sobrecargarlo porque eso va a generar caer en deshumanización. La prevención del síndrome de post-UCI, que vamos a ver más adelante, pues el síndrome de post-UCI incluye todas las secuelas que una unidad de cuidados intensivos que en la unidad de cuidados intensivos el paciente puede presentar. Por ejemplo, la debilidad del estado crítico, el delirio, el insomnio, úlceras por el encamamiento prolongado, etc. La infraestructura humanizada, pues también se trata de mejorar, ¿sí? Las condiciones en las que se encuentra el paciente y también mejorar o facilitar la presencia de la familia dentro de la unidad. Y pues claro, no está de más hablar sobre los cuidados al final de la vida, que nosotros debemos también incluirlos. Recordemos que la medicina o que la salud, el objetivo pues inicial era salvar vidas, pero ahora también nosotros tenemos que ayudar a bien morir a los pacientes para que tengan como siempre se escucha, pues una muerte digna y que de preferencia pues al lado de los familiares y seres queridos. En relación a la flexibilización de los horarios, pues nosotros tenemos varios objetivos, pues los horarios, pues hacer nosotros un plan de visitas, un feedback. No le digo, nosotros ven la necesidad de que el familiar esté más tiempo, ¿sí? O en su defecto, como por ejemplo lo que hemos hecho nosotros acá después del COVID, que identificamos aquellos pacientes más demandantes o que requieren más apoyo familiar para permitir una visita más de mayor tiempo o permitir a un cuidador, como así se lo define al familiar, que va a estar más tiempo para evitar sobresedaciones en el paciente, para evitar lastimarlo al paciente, porque a veces necesitamos pues, inmovilizarlo de las manos, de los pies, del tórax, porque está muy agitado, ¿sí? Entonces con eso nosotros vamos a mejorar la condición del paciente, pero siempre y cuando pues dándole actividades al familiar, las participaciones, o sea, qué cuidados nosotros vamos a permitir que el familiar lo realice, ¿sí? Las decisiones también, recordar porque todo procedimiento invasivo que se requiera hacer con el paciente, pues debe primero ser autorizado con las familias, y esto a través de la información, porque nosotros debemos respetar las costumbres y las religiones del paciente. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, acá en Pasto también tenemos comunas indígenas que tienen sus costumbres, su tipo de alimentación, y a veces los familiares pues quieren que el paciente reciba ello, y tenemos que pues mediar de alguna forma para permitirlo, ¿sí? Pues según la UCI, pues siempre nos hemos escuchado que las UCI es todo ¿no es cierto? No traiga comida, no visite, no juegos, no celulares, no niños, no ruidos. Eso es lo común de todas las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, pues con el plan de humanización, pues lo que se propone es abrir las puertas de una forma organizada, permitiendo al paciente, pues, sentirse acompañado y a su vez poder celebrar, pues, como vemos en ciertas ocasiones, pues, ciertos momentos, ¿sí? Hay familiares que tocan instrumento y que nos dicen, doctor, ¿puedo llevarle una música al paciente? Pues con todo gusto. Sin embargo, pues como en España, pues esto lleva mucho más adelanto, allá tienen organizaciones o el hospital tiene vínculos con
algún grupo musical que le permite, pues, o tienen un horario para poder ir a deleitar a los familiares con la música. Y permitir a los pacientes de forma individualizada sus necesidades. Por ejemplo, en el recuadro de la foto del lado derecho superior podemos ver una joven que tiene una muñequita, pues ella tenía una discapacidad, ¿sí? Y su muñequita era todo para ella. Pues una vez que le permitimos entrar a la muñequita, pues ella nos permitió poder trabajar con ella y que mejore su recuperación. De igual manera, pues, si podemos ayudarlos a hacerla, como en el caso de la foto del recuadro del derecho inferior, podemos ver si podemos hacer sentir mejor a una mujer, arreglándola, peinándola, ¿sí? Pues mucho mejor. Permitimos también los juegos, o sea, todo esto, como ustedes ven, es posible, nosotros lo logramos hacer, es posible. Claro que el COVID pues nos cambió la situación, y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Los niños también es posible hacerlos pasar, pues, pero previo a ello, pues por el impacto que puede causar un niño dentro de una UCI, lo que él pueda ver o que lo que los familiares puedan ver, ¿sí? Entonces nosotros implementamos un proyecto de primero, pues una evaluación y en grupo de los niños con la psicóloga. Ella los iba capacitando poco a poco, les iba diciendo su papito va a estar en esta forma, no va a poder hacer actividades en ese momento, pues no va a poder jugar, ¿sí? Pero vamos a poder, su compañía pues lo va a ayudar a recuperarse, y eso es lo que nos ha permitido. También, ¿por qué no permitir la lactancia en cuidados intensivos? Eso también pues nosotros lo logramos en el Hospital de Tulcán, en Ecuador, pues en conjunto con neonatología. Primero, pues presentando el proyecto; segundo, pues dándole las garantías necesarias; y tercero, pues ya una vez que logramos cumplir todos los requisitos de ellos y los nuestros, pudimos llevarlo a cabo y permitir esta lactancia en UCI. ¿Y qué hay de las mascotas? Pues muchos familiares, muchos pacientes tienen también mascotas que son muy queridas. Entonces, pues también hacer un proyecto o un protocolo interno para el ingreso. ¿Sí? En otros hospitales, como por ejemplo en Madrid, en España, ya esto es muy común, ¿sí? Es muy común que los animalitos de los que los pacientes pues ingresen a las instituciones de salud, puedan acompañar, o en su caso, como en el cuadro derecho, a la izquierda, a la superior, la despedida también de los animalitos de sus seres queridos, ¿sí? Entonces, ojalá en algún momento podamos también avanzar a este plan, pero todo es, como le digo, un proyecto que debe de ser con una organización y pasos a cumplir. La comunicación es importante, pues el lenguaje, el entorno y el respeto deben ser los pilares fundamentales, a través de la empatía, ¿sí? Sentir o que el manejo que uno da sea lo que uno quisiera que recibir cuando se enferme. La escucha activa, pues siempre tenemos que poner atención en lo que nos dice el paciente, la familia, para poder que ellos también sientan que son escuchados, ¿sí? Y el consuelo es importante. El entorno, pues a través de tratar de buscar, cuando se dan malas noticias, un área específica donde no haya mucho ruido, donde no haya factores externos que nos distraigan, ¿sí? Para poder dar esa noticia pues en ocasiones malas. Y el respeto, pues siempre pues tratar de establecer horarios para la información y con lo mínimo de interrupciones posibles, ¿sí? Recordemos pues que a veces las palabras también pueden lastimar, y nosotros tenemos que buscar las mejores palabras para hacer llegar nuestro mensaje con los familiares, con los pacientes, y hacerlos entender de la situación en la que se encuentran. Tenemos que aprender pues de los pacientes y de la familia, como dije anteriormente, pues la escucha activa es importante para poder lograr un bienestar del paciente a través del bienestar físico, psicológico y del ambiente. Pues el físico, pues lo principal que uno quisiera cuando sea paciente, pues no tener dolor, ¿sí? Eso es lo principal, creo yo. Y dentro de otras, pues bienestar físico sería la temperatura, que no tener frío, no tener exceso de calor, o tener la forma de cubrirse si tenemos frío, ¿sí? Que también pues nos ayuden a movilizar precozmente para evitar las secuelas. En la parte psicológica, pues el acompañamiento es importante. Nosotros acá tenemos el acompañamiento tanto de psicología como de trabajo social, que están permanentes con la familia, con el paciente,
con el objetivo de disminuir el delirio principalmente, que es la primera patología que se presenta en nuestros pacientes. Tratar, sé que es muy difícil, pero por las unidades se encuentran con cubículos muy cerca, con luz permanente las 24 horas, ruido, ingresos a cualquier hora, pues eso sueño de los pacientes. Sin embargo, pues tratar de medicarlos en alguna ocasión para poder que el paciente cumpla un sueño adecuado. Y el ambiente, pues tratar de que siempre sea cómodo, que no sea un área hostil, y en lo posible, si se puede, pues implementar también las salidas fuera de UCI para que el paciente pueda ver la luz del día, el cambio en la noche, ¿sí? Pueda sentir la brisa, todo para que pueda mejorar su condición rápidamente. Pues esta imagen me gustó, pues, y estas palabras que dice que cuando sientes que la única aliada es la muerte. Esto fue descrito por Raquel Nieto en el libro de Humanizando los Cuidados Intensivos. Ella es una paciente que estuvo 1 mes y medio en una unidad de cuidados intensivos por un trasplante pulmonar. Entonces ella se sentía, solo veía, o lo que relata ella era que solo sentía que cuando es el turno de ella de morir, porque veía que los cubículos que estaban cerca, pues llegaban a un momento en que el paciente terminaba falleciendo, entraba la familia, se despedía, ¿sí? Limpiaban y venía otro paciente, y así pasaba con otros cubículos cercanos a lo que ella podía ver. Entonces ella a veces solo esperaba, pues, cuando me llega mi hora. Pues debemos de cuidar a los enfermos como una madre cuidaría a su hijo enfermo, pues ese es el objetivo de Humanizando los Cuidados Intensivos, tener un trabajo en equipo, que todo el equipo conozca lo que vamos a hacer antes de implementarlo para poder lograr los objetivos y cumplir con este proyecto que, como ustedes ven, cuando se logra, pues podemos sacar adelante a nuestros pacientes en la gran mayoría. El trabajo es con los terapeutas físicos, los mismos personal entre la UCI, enfermeras, auxiliares, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la foto izquierda, fue en Argentina, en Tucumán, donde está el representante de cuidados intensivos, Humanizando los Cuidados Intensivos de Argentina, y se pudo realizar esta boda en esa unidad. Nosotros pues hemos implementado pues, las salidas a la capilla, tenemos un sacerdote que nos visita constantemente a los pacientes, todos los días pasa su ronda también y habla con las familias, aliviando así un poco el estrés, ¿sí? Permitir a los pacientes sus juegos para que puedan distraer por lo menos un momento en la mente de que no están en una unidad de cuidados intensivos. Como dijimos, pues la participación de la familia tiene que ser voluntaria, no obligatoria, y tiene que ser individualizada dependiendo de lo que nosotros queramos en qué puede ayudar. Principalmente la ayuda es en la comida y en el acompañamiento, ¿sí? Le hacemos que le lean libros, que le pongan música, que les haga videollamadas cuando está la familia, con el objetivo de que se comunique con toda la familia. Los cuidados, pues, siempre, como hablábamos, los cuidados físicos es importante, evitar el dolor, evitar los cambios de temperatura extremos, los psicoemocionales, darles el acompañamiento, y los espirituales a través de su religión y sus costumbres. Y los compromisos, pues que nosotros también tenemos de respetar las decisiones anticipadas, por ejemplo, pacientes que indican que no quieren ser intubados, reanimados, diálisis. Entonces todo eso debemos de hacerlo, firmar tanto por el paciente como por la familia cuando se puede, ¿sí? Para evitar situaciones a futuro. Pues los grandes olvidados siempre van a ser las familias, como dice Juan Manuel, que es uno de los creadores del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, Juan Manuel Velázquez. Él dice pues que la unidad de cuidados intensivos se vuelve como una puerta giratoria donde entra el paciente y sale la familia, y muchas veces esto es una realidad, ¿sí? Se deja afuera o se olvida que un paciente tiene familia, y nos lleva a problemas a futuro. Sin embargo, cuando empezamos con el proyecto, nosotros permitimos a la familia que esté el mayor tiempo posible de acuerdo a cada unidad, ¿sí? Que salgan fuera de la UCI acompañados con la familia, permitiendo pues disminuir ese estrés generado por la UCI. No tenemos que olvidarnos de nosotros, del cuidador, porque todo esto también puede generar mayor agotamiento físico, conductuales,
sociales, ¿sí? Puede causar despersonalización. Muchas veces la despersonalización se causa por la insatisfacción del lugar de trabajo porque no te dejan hacer lo que podemos hacer para mejorar, ¿sí? La calidad también, exigimos ciertas cosas y eso lleva a la limitación en las actividades del paciente y también pues los absentismos. En realización pues también nosotros como institución, como coordinadores, como líderes de equipo, pues tenemos que siempre reconocer el trabajo que hace el personal, porque el trabajo no lo hace solo el intensivista, sino que es un trabajo en equipo para lograr esa recuperación del paciente. No descuidarnos nosotros, pues como personal, no se trata de poner una cara alegre, sino de afrontar el sufrimiento, de también nosotros crear espacios para poder despejarnos. Sabemos que es nuestro trabajo, que es nuestra vocación, lo que queremos hacer, pero que si podemos participar internamente en otras actividades, eso nos ayuda a unirnos como equipo. Cada uno, pues, teniendo en cuenta que cada uno, que somos únicos y que tenemos diferentes necesidades, ¿sí? El síndrome post-UCI, pues, como hablaba, pues, se acompaña de secuelas físicas, secuelas cognitivas y secuelas socioeconómicas, que muchas veces las dejamos de lado, pues olvidamos que el paciente, pues, también es padre, madre o hijo o está a cargo de una familia y es el que lleva a veces digamos así, el dinero para la comida de la casa. Y si esa persona se enferma, pues cómo vive la demás familia. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener en cuenta cuando atendemos un paciente. Entonces, en la parte de física podemos implementar rápido pues, los proyectos de movilidad temprana para evitar la debilidad, también revisar su estado nutricional, como hablamos ayer, para evitar las pérdidas de funciones, para evitar lo fallo orgánico, la parte cognitiva, para evitar lo principal que se presenta en estos pacientes es el delirio, y muchas veces le damos salida o alta al paciente a la casa y persiste con eso, generando eso, y eso lo vimos ahora en el COVID, lo vimos mucho más. ¿Por qué? Porque fue la cantidad de pacientes que se empezó a incluir y que generaba pues incluso divorcios, separaciones, aislamiento de pacientes, los enviaban por ejemplo, los abuelitos los enviaban a hogares de ancianos, ¿sí? Con el objetivo de no tenerlo en la casa. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cognitivo durante su hospitalización y muchas veces es que no duermen, pues tienen insomnio y aparte tienen delirio de persecución, de que alguien les va a hacer daño y ellos también se tornan agresivos, ¿sí? Y la parte socioeconómica, como dije, pues tenemos que recordar que a veces ellos dependen de esa persona que está hospitalizada y que pueden llevarlos incluso a la ruina familiar, ¿sí? Nuestro objetivo no es sacar pacientes, solamente sacarlos vivos y entregarlos a la familia en mal estado, sino llevarlos, como dice pues los objetivos de una unidad de cuidados intensivos es sacar al paciente en igual o mejores condiciones de las que ingresó a la unidad de cuidados intensivos. También podemos trabajar en la parte de infraestructura, pues a veces eso depende ya de la parte gerencial de la institución, en la que nosotros presentando el proyecto podemos mejorar el confort del área, ya sea que la luz sea más tenue durante la noche, el sonido también se disminuye durante la noche, que tenga una temperatura adecuada durante el día uno y durante la noche otra, o con los cambios climáticos. La distracción, pues también tener a la familia, pues es parte de la distracción, permitiéndoles el ingreso, pero con un área cómoda. Las imágenes que podemos permitir que ingresen, la tecnología como el teléfono, los iPads, ¿sí? Y la estructura, pues adecuar espacios, rediseños para poder garantizar o permitir esto de la familia. Pues el objetivo no es tener temor a las unidades de cuidados intensivos, que no sean el concepto de los cuidados intensivos es igual a la antesala de la muerte, sino más bien crear espacios en los que el paciente pueda sentirse más a gusto, olvidando un poco pues, de la situación crítica, ¿sí? Y esto, pues como ven, pues no es de mucho requisito económico, sino más bien ponernos de acuerdo para poder lograr estos cambios, ya sea a través de cuadros, ya sea a través de imágenes, ya sea a través de cartulinas que pueden llevar a la familia, y se le puede permitir ingresar para que el paciente no solo vea una pared blanca o una pared de un color específico, sino que vea
sus seres queridos que están pendientes de ellos y no se sientan solos, ¿sí? Eso es lo que hemos logrado cambiar, y en este proyecto pues nos ha permitido ir de la mano con estos cambios y lograr, bueno, mejores objetivos con nuestros pacientes, ¿sí? Eso, por ejemplo, la foto del lado izquierdo es en la unidad de cuidados intensivos en Chile, en Ibiza, en la cual pues cambiaron los techos para que el paciente no vea solo el techo blanco, sino que vea a través de pantallas ciertas imágenes que van cambiando durante el día, ¿sí? En este caso podemos ver las nubes, pero también le ponen paisajes, incluso con sonido, para que el paciente se distraiga. O en su defecto, pues en hospitales de menores recursos, pues hacer logos o pinturas para que los niños, en este caso de un hospital pediátrico, puedan estar un poco más tranquilos pues, a su enfermedad. Estas son salas de esperas que también fueron rediseñadas, remodeladas con esos cambios para facilitar a la familia que pueda estar en esos momentos de espera críticos, ¿sí? Y pues no olvidarnos de los cuidados al final de la vida, que es muy importante. Tanto tenemos aquí pues tres personas que intervienen, que es el paciente, la familia y el profesional. Pues en el paciente tenemos que respetar las voluntades anticipadas, en la familia tenemos que nosotros empezar y facilitar a la familia el duelo, ¿sí? Y también pues hablar de los cuidados paliativos para evitar prolongar el sufrimiento del paciente y de la familia cuando ya son etapas terminales. Y en el profesional pues nosotros también tenemos que tener en cuenta pues no caer en la obstinación terapéutica, que es tener al paciente vivo, conectado a todo, sin un objetivo o sin una probable mejora en su calidad de vida posterior a la atención a inicio. Nosotros pues somos los llamados a iniciar la etapa de duelo. Nosotros tenemos que informar a la familia, tenemos que permitirles que lloren. Por eso también estamos acompañados de psicólogos para que ellos también intervengan y permitan facilitar esa etapa, ¿sí? Permitir una despedida digna cuando se puede. Y pues estos mensajes, pues solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Pues el COVID pues cambió mucho de esto, mucho de lo que nosotros habíamos implementado, pues los tuvimos que restringir, los horarios de visita, tuvimos que adecuar ciertas áreas. La restricción, pues como ustedes saben, era política de Estado a nivel de muchos países, no permitir el ingreso de los familiares hacia las áreas COVID para evitar los contagios. Sin embargo, pues a medida que va pasando el tiempo y fuimos conociendo la enfermedad, pues estas medidas también se han ido reduciendo y permitiendo más la comunicación con la familia. Nosotros pues lo que hicimos fue implementar, como muchos otros hospitales, la parte tecnológica, las videollamadas, el informe diario a través del teléfono, ¿sí? Las videollamadas las íbamos pasando un día o 2 veces por semana, con el objetivo de que la familia pues vea a su paciente e incluso que pueda hasta despedirse en ocasiones. Entonces, pues los invito a todos los oyentes a ser parte de este proyecto de Humanizando los Cuidados Intensivos. Actualmente se está seleccionando los nuevos coordinadores a nivel de país y todos los participantes que quieren estar. Por eso pueden buscar en las redes sociales de Humanizando los Cuidados Intensivos y inscribirse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Párraga, por su intervención, por este tema tan importante que es que siempre tenemos que mantener como médicos la parte humana a la que nos dedicamos. Y dentro de esto, la pregunta que nos realiza en los oyentes es, en su experiencia, la dificultad que ha habido durante el tiempo de COVID para mantener justamente los cuidados en terapia intensiva, pero que al mismo tiempo mantengamos la humanización. ¿Qué consejos nos podría dar y cómo ha sido su experiencia en este tiempo? Pues sí, fue un cambio y eso hicimos nosotros. Yo era coordinador a nivel de Ecuador de Humanizando los Cuidados Intensivos y pues hicimos una reunión con todos los coordinadores y junto con Gabriel Heras de España, pues vimos que pues
a todos nos golpeó de igual manera porque todo lo que habíamos avanzado en una organización tuvimos que parar y unirnos a esta nueva realidad que era el COVID. Pues nosotros la única forma que logramos fue a través de las redes sociales, logramos disminuir la tensión que generaba, ¿sí? Pues si ustedes recuerdan, al principio mucha gente negaba que tenía COVID, pues al menos acá en donde me encuentro, en Pasto, pues era un bastante problema porque llegaban muchos familiares y se molestaban cómo el paciente no tiene COVID, eso no existe. Sin embargo, pues con el tiempo fue cambiando, pues ya fueron aceptando esa realidad. Pero pues la comunicación tuvimos que hacerla por vía telefónica, muy pocas ocasiones cuando no se podía lograr hacer entender al familiar la situación en que se encontraba y que era COVID el paciente. Entonces teníamos que acercar al familiar y hablar personalmente, e inclusive pues mostrarle con fotos y videos el área donde se encontraba, que se encontraba en un lugar, en un cuarto aislado, cumpliendo todas las medidas de seguridad para que mejore y para que no se contamine el paciente en caso de ser negativo hasta que llegue la prueba. Pero fue una situación compleja que logramos sobrellevar. Nosotros somos pues una institución que tenemos 75 camas de UCI y al momento ya hemos atendido más de 1.500 pacientes de COVID, con una mortalidad pues del 30%, que es muy cercana a la que se maneja a nivel mundial. Muchas gracias. Sí, doctor, creo que la desinformación también fue un punto que jugó en nuestra contra en este tiempo del COVID-19. Le agradecemos por su exposición y por todo lo que nos ha indicado durante este tiempo. Muchísimas gracias a usted.